demasiado arruinado para pedir dinero prestado, de ninguna manera salir de aquí. Cuando intenté retirar $20,000 en el mostrador del banco, una figura familiar surgió desde atrás. Era mi compañero de secundaria, Wilson. Él era el culpable. Arrogante, cruzando los brazos: lo siento, pero el banco no puede. Preste dinero a personas que trabajan por cuenta propia como usted ahora. Váyase. Cuando fui al banco con mi hija Emily para retirar algo de dinero, terminamos esperando durante horas solo para que nos dijeran esto justo cuando mi ira estaba a punto de alcanzar su punto máximo. Mi hija Emily, parada a mi lado, susurró en voz baja: ¿retiramos los $133 millones que hemos depositado y cerramos este lugar? Ah, tu hija parece tener sentido del humor. Y luego procedimos con un proceso de retiro en la sala VIP. En la cara de Kevin, ese momento fue sorprendentemente pálido. Mi nombre es George Johnson, un hombre de 60 años que solía dirigir una fundición, aunque se han vuelto raros en estos días. Hace un tiempo, las pequeñas fundiciones eran un sitio común en el centro de la ciudad por la forma en que implica el trabajo de fundición. Fundir metales como hierro y cobre y verterlos en moldes para crear artículos como teteras, ollas de hierro, jarrones y sartenes. Incluso las campanas que suenan en la víspera de Año Nuevo son una especie de producto de fundición. La fundición es un oficio transmitido de generación en generación en Estados Unidos. Heredé la fábrica que mi abuelo y mi padre la habían dirigido y la han mantenido hasta el día de hoy. Le entregué la fábrica a una determinada empresa y trabajé allí de vez en cuando mientras vivía una vida relajada en un pequeño estudio. Ahora vivo solo, pero eso no significa que originalmente no estaba casado. Me casé cuando tenía 20 años y vivía una vida feliz. El nombre de mi esposa era Susan. Ella era una mujer que conocí en una mezcladora. Un amigo se preocupaba por mí. Un tipo que pasaba sus días sudando en una fundición sin posibilidad de conocer. En aquel entonces, las mujeres me habían invitado a después de la escuela secundaria. Estaba abrumada por el trabajo desconocido en la fábrica y no tenía tiempo libre. Susan también estaba comenzando su carrera después de graduarse de la universidad. Empezamos a salir a comer pensando que sería un descanso de la vida. Recuerdo a Susan riéndose y diciendo que sentía lo mismo. Honestamente no eras exactamente mi tipo, pero no eras tan malo como para decir que no. No tenía una razón para negarme, así que seguí conociéndote. Dices eso. Pero en realidad te gustó mi cara, ¿no? Jajamai, quién sabe, ella siempre desviaría una conversación así si realmente le interesara mi apariencia. Aún albergo esa esperanza, incluso ahora. De todos modos, el destino es algo extraño. Nuestra primera cita fue en un restaurante, por extraño que parezca. Solo unas pocas horas juntos me convencieron de que ella era con quien pasaría mi futuro. Con gastos de manutención, pero mi salario no era particularmente alto. Debido a eso nuestras citas siempre eran en el restaurante local. Hoy en día, con restaurantes que ofrecen promociones de bebidas sin batata, es fácil pasar horas, pero en aquel entonces no había tales comodidades en las que nos sentábamos. Durante horas con solo una comida sencilla y un vaso de jugo o un poco de café, probablemente sea una verdadera molestia para el lugar. Todavía tengo un salario bajo, pero nadie puede superar el amor que tengo por ti. Trabajaré duro para hacerla feliz. Como futuro sucesor en la fábrica que mi abuelo y mi padre habían mantenido, impulsado por el pensamiento de que no debía dejar que se extinguiera, desde que era joven me dijeron que yo sería el sucesor, así que me pareció un camino natural, pero la realidad no fue tan dulce. Mis compañeros de secundaria estaban avanzando en sus carreras y comprando sus propias casas mientras yo todavía vivía con mis padres sintiéndome abandonado, pero la respuesta de Susan fue completamente diferente de lo que había imaginado. El trabajo de fundición podría estar disminuyendo ahora, pero si sigues así de manera constante, la tendencia cambiará. Tengo la sensación de que la textura, la resistencia, la durabilidad y la flexibilidad para moldearse en cualquier cosa, esas cualidades no son comunes, es solo una idea errónea. Que sus usos son limitados. Creo que es mucho más que eso. No entendí muy bien lo que estaba tratando de decir. Mirando hacia atrás ahora, probablemente tenía una perspectiva visionaria y creativa. Sin embargo, en ese momento apenas había entornos de inversión donde las mujeres pudieran continuar trabajando. Mientras criaban a sus hijos después del matrimonio, por lo tanto, cuando Susan quedó embarazada, renunció. Trabajo y me convertí en ama de casa a tiempo completo y luego fuimos bendecidos con una hija.
Fue en la época en que asumí la presidencia de The Foundry de manos de mi padre, quien había sucedido a mi difunto abuelo pero tenía problemas de salud. El negocio estaba en terribles condiciones cuando me hice cargo de todos los días, fue una prueba y error cuidar de nuestra hija recién nacida, pero de alguna manera durante ese tiempo el tiempo parecía moverse increíblemente lento. El nombre de nuestra hija nacida en ese momento era Emily. Desde muy joven mostró un notable sentido artístico al cuando tenía 3 años hacía dibujos que rivalizaban con los de los adultos, perfeccionando sus habilidades hasta el punto de ganar premios en concursos de arte locales. ¿Podría ser un prodigio? ¿Sabes? Como esos niños que ves a menudo en la televisión. ¿A quién se parece realmente a nuestra familia? No es exactamente artístico, es extraño. Susan dijo esto alegremente mientras jugaba con Emily. Al menos yo no tenía ningún talento artístico. Mis dibujos de gatos podían confundirse con elefantes o rinocerontes. Por otro lado, Susan era hábil con las manos haciendo ropa y bolsos como pasatiempo. Ella era modesta pero estaba claro que había heredado sus talentos de su madre. Los momentos más felices de la vida podrían haber sido esos 5 años que pasé tranquilamente con Susan y Emily. Me siento un poco cansada. Me voy a dormir temprano esta noche. El día en que Emily tenía 5 años, Susan se fue a la cama más temprano de lo habitual, lo cual era poco común en ella, pero la Faidid no desapareció al día siguiente. De hecho, se había sentido cansada con frecuencia durante los últimos 6 meses. Nos apresuramos a llevarla al hospital, donde la sometimos inmediatamente. Exámenes exhaustivos. Los resultados revelaron que su salud estaba en mal estado después de una batalla con su enfermedad. Falleció 6 meses después de despedirse de Susan. Los recuerdos desde nuestro primer encuentro hasta el presente pasaron por mi mente como un torbellino. Me di cuenta de que las lágrimas corrían por mi mente. Mis mejillas, pero Emily, que tenía 5 años en ese momento, se estremeció pero no lloró. Mamá me dejó muchas cosas, así que yo me ocuparé de ellas, así que está bien. ¿Qué tipo de cosas, Puedo explicarlo bastante, pero es como si estuviera aquí, como Emily. Su madre tenía un rico sentido de emoción, tal vez haya una conexión con su madre que no puedo ver, parece que mi dolor tardará más en sanar, pero al mismo tiempo decidí mirar hacia el futuro de Emily, que se convirtió en mi propósito. En la vida después de perder a Susan, cuando nuestra vida como solo nosotros dos comenzó, Emily con su pequeño cuerpo comenzó a cocinar. Por supuesto, cocinar con fuego estaba prohibido debido a estas restricciones. Emily siguió innovando y mejoró rápidamente. La cena de papá de esta noche es, por lo tanto, verduras fritas y cerdo. ¿Usaste la estufa? No, solo esparcí repollo, champiñones, ostra y brotes de guisantes en un plato resistente al calor. Puse el cerdo encima y lo cociné en el microondas. No es peligroso en absoluto en este momento. Emily ni siquiera tenía 10 años, pero los niños de su edad jugaban sin preocuparse por lo que había para cenar, pero Emily parecía vivir pensando profundamente preocupada por mí. Puede que lo esté haciendo inconscientemente, pero tal vez esté tratando de hacerlo. Mamá me enseñó mucho sobre cocina. Si no cocino, mamá se pondría triste la próxima vez que vaya a hacer carne y papas en la olla arrocera, así que compré un paquete de papas y zanahorias precortadas que Emily, incluso cuando era bebé, siempre quiso cocinar. Cuando jugaba a las casitas, tal vez sintiendo su talento, Susan le había enseñado algunas técnicas de cocina simples antes de fallecer. Eran platos que se podían preparar fácilmente usando un microondas o una olla arrocera, pero ella sabía más recetas de las que había imaginado. Tal vez era un secreto lleno entre madre e hija. Decidí confiar en Emily para la cena. Sin embargo, como padre soltero, era difícil trabajar como lo había hecho antes mientras criaba a la joven Emily. Hay un límite en cuanto a cuánto puedo confiar en mis padres ancianos a pesar de mi cuenta bancaria menguante. Decidí contratar más personal, aunque eso significó menos dinero para mí. Aumentó en gran medida el tiempo que podía pasar con Emily. No estoy seguro de cuánto he podido hacer como padre, pero Emily creció y se convirtió en una niña capaz. Había asumido que seguiría una carrera en cocina, pero resultó que aspiraba a ser diseñadora. Emily era buena en sus estudios, pero su camino deseado era una escuela vocacional. Mi sueño es diseñar ollas, platos y utensilios de cocina que hagan que cocinar sea divertido. Lo entiendo. Que ir a la universidad es una opción, pero creo que es un atajo para aprender las habilidades directamente relacionadas con mi sueño mientras pueda. Tal vez sea porque ella perdió a su madre a una edad temprana,
pero parecía tener prisa por vivir su vida. Empecé a trabajar justo después de graduarme de la escuela secundaria últimamente. A menudo he pensado que debería haber ido a la universidad. ¿Por qué no haces al menos el examen de ingreso a la universidad para no arrepentirte más tarde durante mis días escolares? Odiaba estudiar. No tenía deseo aprender algo en la universidad, principalmente estaba preocupado por la situación financiera de nuestra familia y elegí trabajar inmediatamente después de graduarme de la escuela secundaria. No puedo decir que nunca envidié a mis compañeros de clase que fueron a la universidad, por eso quería que Emily disfrutara de la vida en el campus como todos los demás. Ese es tu mal hábito, papá, necesitas creer más en el camino que has elegido. Siento que puedo ver el camino que debo tomar como si estoy siendo guiada allí de alguna manera. Realmente no puedo explicarlo bien. Al decir esto, Emily sonrió tímidamente. No tenía ninguna razón para detenerla estando en el club de arte. Ella había ganado a menudo grandes premios en concursos de tartas estudiantiles. Sus calificaciones también fueron excelentes y fue aceptada en una escuela vocacional como estudiante con beca completa. En ese sentido, ella definitivamente era una hada diligente, que no causaba ninguna preocupación financiera, ya que mi fundición todavía apenas estaba administrando, pero se produjo un cambio significativo cuando comenzó su escuela vocacional en francés. De repente, un hombre vino con ganas de aprender el arte del trabajo de fundición. Vi una exhibición de fundición en Francia y quedé cautivado por su belleza. El brillo que emite el trabajo de fundición es completamente diferente de la cerámica francesa. Tiene un brillo sutil que se integra en la vida cotidiana sin ser dominante. Contras táctiles que consideran al usuario y tiene un aura que evoca historia y tradición. Quiero expandir las posibilidades de este trabajo de fundición a Francia en el mundo. Este apasionado discurso vino de Louis. De una universidad había trabajado en una importante firma de inversión. Su trabajo involucraba invertir fondos recaudados de inversionistas en compañías y proyectos. Con frecuencia encontraba antigüedades americanas como parte de su trabajo de inversión y sentía un potencial futuro en el trabajo de fundición. Particularmente incapaz de quedarse quieto, dejó su empresa y se puso en contacto conmigo. La razón por la que me eligió fue simplemente porque había visto mi fundición en un sitio de noticias local de Internet. ¿Por qué no simplemente invertir en antigüedades con fines de inversión? ¿Por qué dejar su trabajo para trabajar aquí? Odio decirlo, pero ser un artesano de fundición no es rentable en absoluto. Es exactamente por eso que estoy aquí. Mucha gente no se da cuenta del valor y el potencial del trabajo de foundry. Sin embargo, creo que debería difundirse en todo el mundo, pero no debería hacer grandes declaraciones sin poder hacer nada por mí mismo. Por favor, enséñeme el arte de la fundición como un metro para aprender a fondo. El inglés que Luis aprendió en una universidad en su país de origen estaba lejos de ser fluido, pero su pasión y convicción me conmovieron de dejar una empresa de inversión y trabajar en los EU para aprender técnicas de fundición. Un compromiso que difícilmente podía imaginar, así que decidí arriesgarme y acepté a Louis, el francés, como aprendiz. Pensé que rápidamente se rendiría y volvería corriendo a Francia. Sin embargo, Louis estaba más comprometido con este camino de lo que había imaginado. Trabajó incansablemente para lograrlo. Dominar el oficio y en un año se había vuelto bastante experto en el trabajo de fundición. Ver su progreso me hizo feliz, pero como padre comencé a preocuparme por algo. Noté que Louis y Emily a menudo mantenían conversaciones amistosas, en mi opinión de prejuicio. Los franceses eran mujeriegos que saludaban a las mujeres con frases para ligar. Además, Louis era sorprendentemente guapo. ¿Podría Louis estar confesando sus sentimientos en medio de estas circunstancias? Pasé mis días inquieto, casi esperaba que anunciaran su matrimonio en cualquier momento. Sin embargo, no llegaron noticias tan felices y 3 años después, Louis regresó a su país y mencionó comenzar un negocio usando sus habilidades de fundición, pero los detalles no estaban claros en cuanto a Emily. Se graduó de su escuela vocacional con excelentes calificaciones y comenzó a trabajar como diseñadora en una empresa que se ocupa de artículos para el hogar. Sospecho que Emily podría haberle confesado sus sentimientos a Louis y haber sido rechazada, aunque sentí pena por Emily. No pude evitarlo. Se sintió aliviada al asumir este resultado como diseñadora. Emily obtuvo cierto reconocimiento y comenzó a interesarse por proyectos importantes. A menudo no podía volver a casa debido a las horas extras y, queriendo concentrarse en su trabajo, se mudó a vivir sola en la ciudad. Ha pasado mucho tiempo desde que Susan falleció y aunque se habló de volver a casarse,
Todavía no podía olvidar a Susan, sin embargo, la casa construida durante la época de mi abuelo era demasiado grande para vivir solo, ya que tenía más de 50 años, era vieja y fría, lo que hacía difícil vivir en ella. Así que decidí vender la casa llena de recuerdos y me mudé a un pequeño estudio. Ahora que cumplí 60 años, la fundición ya no estaba en mis manos. No está mal para pasar un retiro tranquilo, pero tal vez porque pasé tanto tiempo sintiendo el calor del derretimiento hierro en una fábrica con poca luz, o tal vez porque renuncié a muchas cosas para criar a Emily hasta que fuera adulta. De repente sentí la necesidad de aventurarme en el mundo. Es un viaje único en la vida. Papá, es algo maravilloso. Así que decidí retirar $20,000 para mi cuenta bancaria. ¿No usas la banca en línea? No tienes que ir a un mostrador bancario lleno de gente. Puedes transferir dinero con solo una pestaña. No soy muy hábil con todas estas cosas de Internet. Soy de la generación analógica. Así que el mostrador del banco es mi única opción. Veo bien, iré contigo entonces. Puede que seas un hombre, pero tienes 60 años. Es peligroso caminar por la ciudad con dinero en efectivo. Esto fue muy complicado y terminé saliendo juntos después. Durante mucho tiempo tomamos un café en una cafetería y luego caminamos hasta el banco cercano debido a las próximas vacaciones. El banco estaba muy lleno. No tuvimos más remedio que prepararnos para una larga espera mientras deambulamos sin saber dónde conseguir un boleto numérico. El hombre se acercó a nosotros. Bienvenido, ¿cómo puedo ayudarlo hoy? Un vistazo rápido a la placa con el nombre en su pecho reveló el nombre Wilson. Ver ese nombre hizo que mi corazón diera un vuelco. Lo he olvidado por completo, pero los sentimientos desagradables de la escuela secundaria volvieron a inundarme tomando una buena. Mire la cara del empleado del banco. De hecho era él, era mi compañero de secundaria Michael Wilson. Estuvimos en la misma clase durante los 3 años debido a algún giro del destino. Desafortunadamente nunca tuvimos una conversación agradable. Era conocido por su gran orgullo y lo haría. Se enfurruñaba fácilmente si las cosas no salían como él quería. Además, era conocido por menospreciar a sus compañeros de clase. Su actitud hacia mí era particularmente mala por una razón muy simple. La razón de su actitud era simple. Le había anunciado al oído de Leon que no lo haría. Inicialmente, Wilson no se dio cuenta de que yo estaba su compañero de clase G.O.R. Johnson. Estamos bastante ocupados en este momento, por lo que puede tomar algún tiempo. Lo llamaremos cuando sea su turno. Espere en el sofá de allí. Luego Johnson me entregó un boleto numérico y una tableta para ingresar información básica con anticipación. Para agilizar el proceso, siendo un novato en informática, tampoco era bueno con las tabletas. Lentamente completé los detalles necesarios uno por uno con la guía de Emily. Wilson se acercó para ver cómo estábamos mirando por encima de la tableta desde atrás y luego en voz baja dijo H después. Al ver el campo del nombre, parecía haberme reconocido. Su actitud cambió abruptamente de cortés a Wilson arrogante. Conocí desde la escuela secundaria. Así que eres tú, George Johnson, de la escuela secundaria. ¿Cómo has estado viviendo sin siquiera ir a la universidad en esa fábrica tuya en mal estado? Escuché que se hundió hace unos momentos. Estaba todo saludos y sonrisas, pero ahora se cruzó de brazos con un aire de superioridad. Fue una actitud terrible para un empleado del banco. Emily y yo intercambiamos miradas de sorpresa. ¿Qué vas a hacer con $20,000 en total? De repente, no, lo entendiste mal. Solo necesito retirar algo de dinero de mi cuenta. ¿No se supone que deberías estar en el mostrador de préstamos? Lamento decirlo, pero este es un banco importante. Podemos prestar un solo centavo para pequeños trabajadores autónomos como usted. Wilson no había cambiado en absoluto desde la escuela secundaria. Las palabras de Wilson carecían de cualquier pizca de compasión. Su gran orgullo y su forma de pensar egocéntrica no habían cambiado. No había ningún indicio de un deseo humano de recordar los viejos tiempos con un compañero de clase perdido hace mucho tiempo. Y eres padre soltero, ¿cierto? Oh, caca, tu hija debe haber tenido dificultades. Dicen que la disparidad económica afecta directamente la disparidad educativa. Parece que es un diploma de escuela secundaria para 2 generaciones en tu familia. Wilson, la mirada fija en Emily estaba teñida de burla, no de simpatía y, por alguna razón, después de recibir nuestro boleto numérico, nos hicieron esperar durante horas durante este tiempo. Está lleno,
Así que no se puede evitar que tengamos que esperar un poco, pero los clientes extraños que vinieron detrás de nosotros ya fueron llamados, tal vez se saltaron nuestro número mirando a su alrededor, fue tal como Emily había dicho. Que la anciana que se sentó a nuestro lado después de nuestra llegada había terminado sus procedimientos y se fue en poco tiempo, incluso un hombre de negocios que vino más tarde. Había desaparecido 3 horas de espera después. Nuestro número todavía no había sido llamado. Nuestro número era 45, pero el monitor estaba llamando actualmente al número 70. Incluso considerando algunos cambios estaba claro que algo era una señorita. Emily, que había estado esperando pacientemente, parecía estar cada vez más agitada. Esto definitivamente es extraño. Ticket. Y explicando la situación, el empleado parecía desconcertado mientras revisaban el número en el monitor y luego se apresuraban hacia una computadora en la parte de atrás. Resultó que nuestro número 45 estaba de alguna manera marcado como cancelado. No había manera de que nos hubieran llamado cuando finalmente llegamos. Sigo diciéndote que no es así, solo quiero retirar mi propio dinero con la gente a mi alrededor. Contuve mi enojo y respondí: siempre fuiste un fracaso desde la secundaria. Si hubieras estudiado adecuadamente y hubieras ido a la universidad, no estarías en esta situación. Justo cuando Wilson estaba a punto de continuar con un suspiro profundo que chicos, estaba a punto de decirle en voz alta que se detuviera, entonces Johnson me entregó un ticket numérico y una tableta y luego, con una voz que no era alta, pero sí firme y fuerte, susurró algo. ¿Debo retirar los $133 millones que hemos depositado y cerrar esto? Lugar abajo. Wilson parecía desconcertado por las palabras de Emily. Claramente no esperaba que la joven frente a él pudiera retener una suma tan grande. Se rió entre dientes y respondió a jaja, su hija parece tener buen sentido del humor. Desafortunadamente $133 millones no es una cantidad que uno puede conseguir fácilmente. Ya entiendo, tal vez quisiste decir $133 en lugar de eso. Emily, trabajando de manera encomiable como diseñadora, estaba siendo ridículamente menospreciada. Me encontré inclinándome hacia adelante involuntariamente. Simplemente detente. Estaba a punto de decir cuando el gerente del banco bajó por la puerta escaleras con la frente reluciente de sudor. Le susurró algo urgente a Wilson que sonaba como: ¿qué estás haciendo? ¿Cómo pudiste decir esas cosas? Pero Wilson permaneció indiferente. Estos dos están tratando de pedir dinero prestado a la fuerza y diciendo cosas sin sentido. En este punto deberíamos demandarlos por interferencia comercial. El gerente de la sucursal parecía atónito, recuperando sus sentidos, nos guió a la sala VIP. La gravedad de sus acciones. El gerente de la oficina central llamó por una emergencia. Nos saludó con el gerente de la sucursal. Nos rogaron repetidamente que reconsideráramos suplicar: por favor no sigan con esto. El rostro de Wilson se puso pálido mientras observaba a sus superiores disculpándose seriamente. De hecho, Emily tenía una cuenta corporativa separada en esta sucursal además de su cuenta personal. Los $133 millones eran para un proyecto programado para el próximo año. Wilson, preocupado por menospreciar a los demás, no había aprendido nada sobre sus clientes. No se había dado cuenta de que su banco estaba realizando transacciones importantes con Emily y había hecho declaraciones sin fundamento por descuido. Luis sentía que los productos de fundición, si bien eran duraderos, tenían una apariencia sencilla que no encajaba del todo en la era moderna para que la gente los comprara. Incluso los mejores productos necesitaban un cierto grado de glamour. Por lo tanto, Emily, todavía estudiante de la escuela local, fue reclutada para explorar diseños coloridos y pop. Después de muchas pruebas y errores, descubrió que el modesto brillo de la fundición combina bien con los colores pastel. Luego se le ocurrieron utensilios de cocina en rosa suave, azul, verde y amarillo usando las habilidades adquiridas desde mi padre y mi abuelo. Convertí sus diseños en realidad cuando la compañía de Lois lanzó estos productos no solo en Francia sino en toda Europa. Se hicieron muy populares por su uso y provocaron una tendencia importante. Como diseñadora exclusiva, lanzó productos de gran éxito a nivel mundial en mi antigua y pequeña fundición, que se vio abrumada por los pedidos de todo el mundo, por lo que reinvertimos todas las ganancias en nuevas instalaciones y construimos una gran fábrica en una ubicación completamente diferente. Podría haber continuado como directora ejecutiva, pero ahora que llego a mis 60 años con el deseo de relajarme y disfrutar de la vida, transferí todo el negocio a la compañía de Luis un año después. La venta de la fábrica superó fácilmente los cientos de millones, una porción de que solía comprar un apartamento tipo estudio en un rascacielos, pero la mayor parte se destinó a establecer fondos y organizaciones para apoyar a las personas que sufren la enfermedad que provocó la muerte de Susan.
por supuesto, todavía sigo trabajando en mi trabajo y mis habilidades de fundición en la fábrica a pesar de estar ocupada. Como recompensa por mi arduo trabajo, planeé un lujoso viaje en solitario a Europa. Los $220,000 eran parte de los fondos para este viaje, pero Wilson no entendió bien y pensó que mi fábrica había quebrado y yo no tenía un centavo. Emily siempre ha sido una hija obediente que toma decisiones sobre su carrera culinaria. Caminos y trabajos de una manera que no me supondría una carga y, finalmente, ella me ha liberado por completo de cualquier preocupación financiera. Wilson, sin darse cuenta de la influencia significativa de la mujer frente a él, siguió haciendo comentarios sarcásticos, sin darse cuenta, poniendo al banco en una posición difícil. Al ver la respuesta sincera de los gerentes de la oficina central y de las sucursales, sentí un poco de pena por ellos. Era evidente que regularmente luchaban con el comportamiento de Wilson. Normalmente manejamos grandes transacciones en línea, por lo que el señor Wilson no estaba al tanto y actuó de manera inapropiada. Independientemente de que sea indignante tratar a alguien basándose en una imagen de 40 años, no puedo confiar en un banco con un empleado así. Pasaré por alto este incidente, pero pido una promesa: vuelva a capacitar al señor Wilson para garantizar que no haya más víctimas como yo después de hacer esta solicitud a los gerentes. Con Emily salimos del banco. Qué experiencia tan horrible. Deberíamos haber retirado los $133 millones. Eres demasiado bondadoso y perdonador, papá. Es una pérdida de tiempo y esfuerzo tratar más con alguien como él. Además, no ha crecido en absoluto en 40 años. Quedado atrás solo. Oye, papá, ¿por qué no visitamos la tumba? Por primera vez en mucho tiempo, vamos a contarle a mamá sobre el día de hoy. Ella probablemente se reiría y preguntaría qué es todo eso. Así que Emily y yo decidimos visitar la tumba de Susan en un momento dado. Después de limpiar un poco y colocar flores, nos quedamos uno al lado del otro con las manos entrelazadas. Mientras oraba, escuché las palabras de Emily casi como un soliloquio. Pasado por alto ahora es una sensación mundial conocida por su encanto. Gracias a ti seguí mi pasión por el diseño inspirado por tu amor por la artesanía y la cocina. Tu guía allanó el camino para mi éxito y fue entonces cuando me di cuenta por primera vez de las palabras que Emily me había dicho. Entonces mamá me dejó con muchas cosas. Ella solo tenía 5 años cuando dijo que a pesar de su corta edad Emily había interpretado y encarnado las palabras dejadas por su madre a su manera y que hay de mí. Emily creía en el potencial del trabajo de fundición y aceptó nuestra humilde vida, pero no logré lograr cambios. Tal vez confié el futuro del trabajo de Foundry a Emily, quien tuvo más visión e iniciativa que yo. Lo siento, Susan, no entendí nada de lo que nos dejaste en nuestra corta vida matrimonial. Mientras oraba, las lágrimas rodaron por mis mejillas. Emily también estaba llorando entre sollozos. Dijo mamá, una cosa más que informar. Me casaré el mes que viene. Realmente la persona con la que me casaré se llama Louis. Un hombre francés al que le encanta el trabajo de fundición. Cuando Louis trabajaba en mi fábrica, él y Emily eran realmente solo amigos, pero cuando hablaron sobre el diseño de Foundry, se dieron cuenta de que compartían sensibilidades y valores similares y que estar juntos se sentía natural. Curiosamente, fue Louis quien dio el primer paso. La idea de que Emily fuera rechazada nunca fue cierta. Sinceramente, la idea verla con un apuesto hombre francés es un poco preocupante, pero según Emily, Louis está obsesionada con el trabajo de Foundry y afirma que es su verdadero amor. Más tarde recibí un informe directo del gerente de la oficina central sobre Wilson. Su mal comportamiento había salido a la luz en varios casos y fue severamente reprendido por la alta dirección. Sin embargo, incapaz de cambiar su orgullo, finalmente dejó el banco. Lograr este camino en la banca podría significar un salario alto hasta. Sin embargo, la jubilación es un proceso altamente selectivo basado en los logros y habilidades del historial profesional, generalmente solo 1 o 2 de cada grupo, por lo que la mayoría de los banqueros son asignados a compañías subsidiarias dentro del grupo o usan sus habilidades y experiencia para cambiar de carrera, pero el orgullo y la personalidad de Wilson, la naturaleza centrada en él, le impidió hacer que ninguno de los dos caminos fuera viable, pero el banco no pudo simplemente forzarlo a salir. Estaban internamente preocupados por la posibilidad de que se quedara hasta los 65 años debido a una edad de jubilación extendida. Me agradecieron en secreto el incidente, ya que resultó ser un alivio para ellos. Desde entonces no he oído nada sobre lo que le pasó a Wilson. Ahora mis principales preocupaciones son crear un trabajo de fundición amado en todo el mundo,
poner en marcha la organización benéfica que lleva el nombre de Susan y ver el rostro de mi nieto el próximo año.